Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM de Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el abogado penalista Benji Espinosa. Benji, ahora sí, bienvenido. Nicolás, muchas gracias, qué bueno volver a verte. Hablemos primero del caso puntual que nos trae acá. Es decir, ocurrió un asesinato, ¿no es cierto? Había una reunión. ¿Dónde fue que ocurrió? En Bagua. En Bagua, ¿no es cierto? Entonces había... ¿cuántas personas reunidas? 6 personas reunidas en un mini departamento en un cuarto piso. El departamento lo habitaba el occiso, la ahora víctima, Enrique Delgado, y estaba junto a 5 ingenieros. Estaban departiendo a eso de las 10 de la noche del 8 de febrero del 2024. Ocurre un disparo. Según la fiscalía, los 5 ingenieros lo mataron, son coautores de asesinato. Según nosotros, la defensa, lo que se está probando en la investigación con prueba científica es que el disparo vino de afuera hacia adentro. Esa es la gran discusión del caso. Entonces te cuento. Los detienen en febrero. Le dictan 9 meses de prisión preventiva. Los detienen sin una hipótesis sólida, sino porque un par de policías, que se hacen llamar peritos, firman un documento en donde dice, según nuestra ciencia y nuestro saber especial, el disparo vino de adentro hacia afuera. Porque se rompe una mampara. Porque ¿no es la cierto? mampara está rota y porque hay lesiones. Pero hay algo que es fantasioso en este caso. Cuando el juez ordena la prisión de los 5 ingenieros que estaban reunidos con su amigo, porque era su amigo Enrique Delgado, uno de los fundamentos que da es que David Bustamante Oblitas, que es uno de los 5 ingenieros reunidos, llama preocupado, alarmado a su sobrino y le dice, anda, llama a la policía, mira lo que ha pasado esta desgracia. No tengo el número de la policía, tío. Toma la llave de mi carro, anda y trae a la policía. O sea, los ingenieros traen a la policía. 1. 2. La declaración del sobrino dice, a mí me avisa mi tío, yo traigo a la policía. Cuando llego al departamento veo a los ingenieros preocupados y a uno lo veo así. Y entonces después dice, uno de los ingenieros estaba así, estos son unos asesinos. Claro, estaba con las manos en la cabeza, Sí. ¿por qué? En Pero señal preocupado. algo así de arrepentimiento. ¿Qué he hecho? ¿No? Pero para el juez estaba arrepentido. Para mí estaba sorprendido. Acababan de matar a su amigo. No creo que la gente esté muy acostumbrada a ver a que su amigo lo mata de un disparo que viene a su Ya, afuera. ahí se decide. Pero eso es un argumento. Claro, pero ahí se decide la prisión preventiva. Se decide la prisión con eso. Ahora, ¿qué viene después, Nicolás? Han ocurrido unas cuantiosas pruebas periciales de peritos sí especializados que vienen de la Dirección de Criminalística de Lima, viajan hacia Bagua, toman el documento de estos 2 policías de allá, que es un informe criminalística, y dicen, basado en este informe de criminalística, basado en una pericia balística que ellos mismos practican, y en la reconstrucción de los hechos, que es lo más importante, Nicolás. O sea, para que nos entienda la audiencia. Ellos se ubican y dicen, a ver, los 6 estaban reunidos así, los testimonios indican eso, las posiciones son así. De acuerdo a todas las evidencias, es imposible que el disparo haya venido de adentro hacia afuera. Es imposible. Científicamente, lo que se ha probado, según los peritos de la fiscalía, es que el disparo viene de afuera hacia O sea, adentro. que alguien disparó, Que alguien en el disparó de disparo afuera. rompió la mampara, Exacto. le dio muerte a esta persona, pero ¿eso qué significaría? Un arma de largo alcance, un arma larga para hacer un disparo, ¿no es cierto? Sí. A distancia. Exacto. Lo que los peritos han determinado es la trayectoria, porque no está el arma. No han incautado el arma. Nunca apareció el arma. No. Y las evidencias en las manos, es decir, Eso es porque importante. eso es una Vamos a pericia otro que se punto, hace, claro. y sobre eso no hay discusión posible, ¿no? Por supuesto, la fiscalía dice 3 cosas, Nicolás. El caso es un caso de asesinato u homicidio calificado basado en 3 puntos. 1, estos 5 asesinos, según la fiscalía, que son los ingenieros, mataron a quien era su amigo. ¿Por qué? Porque estaban en negocio de obras públicas. Esa es la hipótesis de la fiscalía. Plantea 2 Que circunstancias tenían una agravantes. deuda que no quería pagar esta Sí, persona. Sí. 2 circunstancias agravantes. 1, la agravante de la alevosía. Lo embriagaron para matarlo. El dosaje etílico sale negativo. Delgado, la víctima,
No había tomado. Uno. Dos. Dicen, para ocultar otro delito. No tienen prueba de eso. Pero lo más importante es, si dicen que los ingenieros que están presos hoy le dispararon, ¿no?, a la víctima, la pregunta es, ¿qué dice el examen de absorción atómica que analiza plomo, bario y antimonio, resto de disparo en las manos? No tienen. Salvo dos que tienen solo plomo, y plomo lo podemos tener tú y yo si es que vamos a la gasolinería o pintamos un cuadro. El plomo es el elemento químico más común de todos. Pero 3 ingenieros no tienen ni plomo, ni bario, ni antimonio, y 2 de ellos solo plomo, que son, según los propios peritos especializados en determinar resto de disparo, son insuficientes para determinar que dispararon. No, y además un disparo, por lo que tú describes, a corta distancia, ¿no? Y si vamos a esas circunstancias, Nicolás. Si el disparo se hubiese producido conforme a las circunstancias, es un mini departamento chiquitito, en un edificio, 4º piso, reunidos los 5 juntos. Además, no se explica cómo, los 5 juntos van a matar a una sola persona y los 5 son coautores con 2 proyectiles. Hubo 2 disparos en realidad, ¿no? Ya. Entonces, ahora, no se entiende, Nicolás. O sea, es imposible, es una insensatez, es anticientífico. Ahora, hemos pedido el cese de prisión, que se los libere con base en las nuevas pruebas. ¿Qué dice el juez? Insólito. No. Las nuevas pericias, porque también hay un perito de parte que es el doctor Daniel Pire, que ha sido jefe de peritos acá, que tiene una reputación bien ganada. Entonces, él concluye que según la ciencia y según la criminalística el disparo vino de afuera hacia adentro. Pero yo no toco la pericia de parte porque el juez puede decir son peritos de parte. Son contratados por... Lo importante, Nicolás, es la pericia de la propia Dirección de Criminalística y los peritos que viajan de Lima hacia Bagua con un encargo específico. Determinar según la ciencia cómo se produjo. Y es grave, Nicolás, que en el Perú hoy esté pasando que 5 ciudadanos que van a departir con su amigo terminen involucrados en una tragedia. Fue trágica su muerte, pero es más trágica la prisión de 5 ¿Se tiene inocentes. alguna presunción de quién pudo haber asesinado a esta persona, a Delgado? Bueno, se tiene una prueba y a partir de ahí eso debería generar otras hipótesis, pero la Fiscalía se ha concentrado en los 5 y no plantea hipótesis alternativas. Por ejemplo, se ha probado que dentro del departamento que habitaba este señor había una pizarra y en la pizarra había anotaciones de coimas. La pregunta es, ¿a qué se dedicaba este señor? ¿Publicista? ¿Asesor de campañas electorales? ¿Qué cosa hacía con su vida? ¿Y qué enemigos se generó a partir? Claro, porque incluso la versión que yo he conocido es que los ingenieros le estaban reclamando o él les estaba reclamando. O sea, había una discusión de dinero. Eso es lo que dice la Fiscalía, pero no hay prueba de eso, Nicolás. Eso son palabras que se las lleva el viento. La prueba de este pero caso... lo que tú dices, Benji, sí, es, ante todas estas evidencias, no pueden aplicar una prisión preventiva porque, es decir, la prisión preventiva tiene requisitos, ¿no es cierto? Aunque estos se han ablandado, conforme nos lo volvió a explicar el día de ayer el fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Antes tenían que atribuirte un delito que tuviera una pena de por lo menos 4 años como sospecha, ahora son 5. ¿no? Bueno, pero no es gran cosa el cambio. Claro. No lo es. Ya. La mayoría de delitos graves, hasta la estafa tiene de 6 para arriba. Ya. En segundo lugar, no solamente tiene que haber la presunción de que has cometido un delito que podría llevarte a la cárcel, sino lo que se llama el peligro procesal. ¿No es cierto? Que tú te puedas fugar, que tu permanencia en libertad pueda poner en riesgo la investigación porque puedas interferir de alguna manera en el desarrollo de la investigación. O finalmente que no pueda ser hallado en determinadas circunstancias porque no tienes una dirección conocida ni un trabajo conocido. Digamos, esos son, por supuesto. Entiendo los parámetros, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado repasando el primer presupuesto del 268, algo simple, lo que tú dices, la presunción de que podrías haber estado involucrado en el delito de asesinato. Desdibujado eso porque ya se probó con la propia prueba de la Fiscalía, con pericias contradictorias, una inicial hecha por no expertos, una siguiente hecha por expertos que dicen que el disparo vino de afuera hacia adentro. Pero no solo eso, sino que ahora se ha explicado que algunas lesiones que presentan algunos de los ingenieros no son lesiones de atacante, sino son lesiones de víctima. Es decir, el disparo viene de afuera hacia adentro,
Explota la mampara. Explota la mampara. La mampara es de vidrio. Y lo que hace es disparar un conjunto de esquirlas. Las esquirlas ocasionan lesiones. Entonces, las lesiones que presentan los ingenieros no son porque son unos asesinos, sino porque estuvieron en la hora equivocada, en el lugar equivocado, a alguien a quien ha matado otra gente. Pero te voy a decir algo más en cuanto al peligro procesal. ¿Qué riesgo de fuga pueden tener unos ingenieros que no tienen ningún antecedente, que llamaron a la policía por intermedio del sobrino? O sea, lo que el juez y los fiscales allá me están diciendo es que estos 5 ingenieros son 5 estúpidos que deciden irse a la casa de la víctima, los 5, a matarlo los 5, y luego de matarlo, disparándole cerca, ¿no es cierto?, desaparecen de repente el arma, llaman a la policía para que los detengan. ¿Es lógico eso, Nicolás? Para ser determinado el calibre, esa información se tiene, No. ¿qué tipo de arma pudo haber disparado? No, lo que se han hecho son básicamente exámenes de trayectoria, correcto. Se han hecho exámenes de reconstrucción de los hechos. Se ha hecho el examen de criminalística. Ahora, lo importante también acá, y voy a otro punto. Estos ingenieros, además de que no son ningunos estúpidos, son gente que siempre ha trabajado, ha hecho el bien y ha aportado. Trabajo conocido, familia, préstamos y carga. O sea, ¿qué riesgo de fuga hay, Nicolás, por favor? Entonces no podemos permitir... Ahora, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Porque una de las cosas que se ha dicho es decir, yo creo que la legislación sobre prisión preventiva no es mala. No, la aplicación ¿No es es cierto? mala. Si tú la aplicas rigurosamente y con un criterio, ¿no?, digamos, sensato, hay casos en que sí es legítimo. Por ejemplo, el caso Toledo, por ejemplo, para hablar de los políticos, ¿no es cierto? Obviamente se fugó. O sea, el señor, el peligro es que se mandara a mudar como lamentablemente ocurrió, hubo que hacer un tedioso y largo proceso de extradición. Pero hay casos en los que no hay justificación, ¿no? Claro. Es decir, incluso puedes acreditar que el delito lo llevaría a la cárcel si lo encuentran culpable, pero que sin embargo no hay ninguna evidencia que te lleve a concluir que se va a fugar, que va a esconder pruebas, ¿no? Exacto, para decirlo como lo estás explicando, según la ley, para ordenar una prisión preventiva, que es la medida más severa del derecho, porque la pena privativa de libertad y la cadena perpetua te la imponen después de probarte que eres culpable, pero la prisión preventiva te la decretan sin probarte que eres culpable, a la espera de que te juzguen. Es grave eso. Por eso es que la ley en el 268, requisito de la prisión preventiva, 269, requisito del peligro de fuga, 270, el Código Procesal Penal, requisito del peligro de estabilización, lo que hace es extremar los cuidados. Los requisitos están bien. El problema es de falta de aplicación o una inadecuada aplicación o simplemente no quieren aplicar. No le da la gana aplicar. ¿Y por qué? Porque cuando los casos se vuelven mediáticos, y este es un caso mediático en Bagua, de los más mediáticos que Ahora, hay, si no el más. Claro. Entonces, cuando el caso es mediático... Cuando tienes a la barra diciendo crucifícanlo, la prisión preventiva es un reemplazo de la sentencia, que es lo que debía, porque ese es el otro problema, ¿no es cierto? Tienes a gente en prisión preventiva y en procesos que se extienden, es lo que muchas veces ustedes mismos los abogados tienen responsabilidad, ¿no es cierto? Porque complican los procesos, estos se estiran de una manera... Los malos abogados. Bueno, los por malos eso fiscales digo, investigan mal y los malos jueces ordenan prisión inocente. Entonces, pero lo cierto es que en algunos casos la prisión preventiva terminó reemplazando a lo que debía ocurrir a la investigación, a la sentencia efectiva y definitiva, ¿no es cierto? Ahora, para hablar de algo que está siendo actual en este momento, el caso de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Sí. En el caso de Mateo Castañeda no lo veo tan claro porque no sé cuál es la capacidad que él tenga de perturbar el proceso, ¿no es cierto? Porque él es un abogado, por más que sea abogado de personas influyentes. Pero el caso de Nicanor Boluarte es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, escúchame, tienes las evidencias de todo lo que está pasando. Simplemente han desmontado a toda la gente que le investigó, ¿no? Los han sacado a Harvey Colchado de compañía, o sea, todos para afuera, ¿no? O sea, ahí hay evidencias de que hay una capacidad de interferir en el proceso, ¿no? O sea, no se justificaría en el caso de Nicanor Boluarte. Tampoco le voy a explicar porque ese tiene otros argumentos. Yo creo que hay evidencias de que hay una capacidad de obstaculización. Pero también creo que el Estado tiene mecanismos para neutralizar ese peligro de obstaculización. Y te voy a poner ejemplos.
tiene que recurrir a la fiscalía y pedírselo al juez, mecanismo de prueba anticipada. Yo tengo ciertos testigos. ¿Tengo temor? Pues no importa. A estos testigos protegidos los cuido, los llevo a declarar en un minijuicio, en una audiencia de prueba anticipada, tomo su testimonio, lo aseguro, el día del juicio tengo la información. ¿Por qué no lo utilizan? Uno. Dos. ¿Por qué no aseguro la prueba? Ojo, todo lo que es prueba de interceptación de comunicaciones, o sea, la información ya está, Nicolás. Si ya les incautaron los celulares, o si ya tienen comunicaciones, o ya hay intervención de comunicaciones, ¿cuál sería el riesgo? De que desaparezca la información. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Cadena de custodia, siguiendo el propio protocolo que tiene la Fiscalía de Evidencia Digital, pero por lo que tú dices, la prueba. pero no habría, según lo que tú dices, ya no se aplicaría prácticamente nunca la prisión preventiva. No. Es que la prisión preventiva tiene que aplicarse solo en los casos extraordinarios. Y lo extraordinario es lo fuera de lo común. No, Nicolás. No. Yo soy un enemigo de que tengamos en el Perú no prisiones preventivas, sino presiones preventivas. Si tú le cambias la vocal, en el Perú estamos viendo un fenómeno de presiones otro preventivas. caso que fue muy controversial fue el de Castillo, ¿sí? Para hablar del tema de prisión preventiva. El Castillo es peor. Claro, porque él supuestamente iba hacia la Embajada de México, lo cual suponía... Eso es una hipótesis. Claro, pero es una hipótesis que ha sido tomada como legítima por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque si iba a la Embajada de México, quería decir que tenía la voluntad de evadir la acción de la justicia en el Perú. Entonces, eso te significa o te grafica, digamos, casi de catálogo peligro de fuga, ¿no? Me voy a asilar en una embajada, estoy, ¿no? Evadiendo la justicia o pretendiendo evadir a la justicia. Pero si se prueba la hipótesis, vamos a distinguir hipótesis de hecho acreditado. Si tú me vas a mandar a prisión preventiva sin ser culpable, pruébame el peligro de fuga, no con hipótesis. La hipótesis es una afirmación, una alegación. Porque tan válido es suponer, vamos a suponer, que Castillo se iba con Lilia Paredes, con sus dos hijos, con Arnold, con Alondra, a la embajada para asilarse, como válido también es suponer Pedro Castillo es cabeza de familia. Mando a mi familia y me quedo yo afrontando. ¿Por qué no puede ser válida esa hipótesis? Ambas son válidas. Tú sabes, Nicolás, que hay un antiguo adagio que viene de los griegos, tomado por los romanos, y lo enseñaron los europeos. Y acá lo aprendimos mal, que es: aquello que puede ser afirmado sin prueba, puede ser negado sin prueba. Escúchame, y el caso de Alan García, que había incluso ido a solicitar asilo el día de su trágico suicidio, de su trágica muerte, en ese caso no había efectivamente el peligro de fuga. Yo creo que había un nivel de peligro de fuga, pero no el bastante para la prisión preventiva. Pero que según tu criterio no se aplica nunca. Es que tiene que aplicarse si la Fiscalía lo está investigando y él trató infructuosamente, porque no lo logró, de que le dieran asilo en la Embajada de Uruguay y tuvo que salir de la Embajada, evidentemente tenía la intención de irse y evadir a la justicia. Sí, entonces, pero está bien. En ese caso, no, pero Nicolás, se acredita, ¿no? Pero a ver, es que vamos a entrar a un análisis que es más interesante aún, porque siempre se habla de la prisión en términos abstractos. Hablemos de temas concretos. Hay niveles. Vamos a utilizar la frase de Leslie Shaw. Hay niveles de peligro de fuga. Hay casos en donde no hay peligro de fuga. Hay casos en donde existe. Pero hay niveles. Peligro leve, moderado y grave. Cuando el peligro de fuga es grave, recién justifica la prisión. Si es moderado o leve, como era el caso de Alan García, lo que corresponde es una comparecencia con restricciones. Lo que pasa, que Nicolás, es que falta un poco de clases de derecho procesal penal. Si tú entiendes eso, ahora me queda claro. O sea, no es el peligro, no, son los tipos de peligro. Está claro, ¿entiendes? Pero no sé cómo puede ser leve cuando ha sido... Bueno, me da pena hablar de Alan García, que no está, ¿no? O sea, no, pero Nicolás... Me incomoda un poco, pero lo que sí es cierto es que si fuiste a una embajada a pedir asilo, claramente estaba tratando de evadir a la justicia. Pero también hay un ejercicio de derecho, Nicolás. O sea, el asilo es un derecho de Alan como tuyo, como mío. Sí, claro. Ahora, fracasó, pero estaba ejerciendo un derecho. ¿O no? No, sí, por supuesto que estaba ejerciendo un derecho, pero en términos del desarrollo de la investigación era una amenaza el que se fuera a otro país bajo la protección diplomática para evadir la acción de la justicia. Por eso constituye cierto peligro de fuga para mí, no te lo estoy negando. Pero te estoy diciendo que ese peligro no era de la entidad grave para justificar una prisión. Por lo que, para cerrar, Benji, por lo que tú cuentas del caso de estos ingenieros, acá esto va más allá incluso de una aplicación
que podría considerarse arbitraria de la prisión preventiva, sino de un proceso donde no hay ni siquiera los elementos para atribuirles la responsabilidad por la muerte de esta persona. Exacto. Por lo que tú has dicho. No solo estamos... O sea, tú dices, la absorción atómica negativa, la pericia de criminalista que ha ido de Lima, que el disparo vino de afuera y no de adentro. O sea, que Dosaje ninguno de los negativo. que estaban ahí podía ser autor. El arma no está. No está. Es decir... Dosaje etílico negativo. ¿Cómo sustentas la hipótesis de que lo embriagaron? Alevosía quiere decir, yo, Nicolás, lo embriago de tal modo que no pueda defenderse. Pero si el dosaje etílico, que es la prueba, reina, dice que no estaba embriagado, que no bebió, ¿de qué estamos hablando? Benji, muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Un gusto Exitosa. reencontrarnos. Nos vamos ahora con Vanessa.